Muy buenos días. El día de hoy les hablaremos acerca de lo que sería la tecnología MEMS y su uso en lo que sería la temporización y el control de frecuencias. Nuestro equipo está integrado por Chávez García Jorge, su servidor García Palafox de Iván, Godínez Martínez Darian Elisa, Medina Aguirre José Ángel, Mora Hernández Edith, Torres Sánchez Manuel Alejandro y Vela Torres Juan Ernesto. Bien, iniciemos por definir lo que sería un temporizador. Un temporizador o minutero es un dispositivo al cual le podemos ajustar una frecuencia y que con este nos permite medir el paso del tiempo. Podríamos observarlo como lo que sería un reloj de arena o inclusive como el pequeño temporizador que tenemos muchos en la cocina. Bien, muchos de sus usos en la vida cotidiana pues definen lo que sería el rendimiento de un dispositivo. Solemos utilizarlos y verlos en comunicaciones inalámbricas, tales como serían nuestros dispositivos portátiles, y de igual forma lo podemos ver en lo que sería la sincronización de un oscilador entre un satélite GPS y un sistema en la Tierra. Esto es importante recalcar que un oscilador y un temporizador generalmente pueden asociarse como lo mismo. Bien, aquí hay un problema al que nos enfrentamos y es que necesitamos miniaturizar gran parte de estos dispositivos. ¿Para qué? Para poder utilizarlo en lo que serían los mismos comunicadores inalámbricos, pero hacerlos más portátiles, reduciendo el tamaño de estos. Y si bien se ha logrado ahorrando un poco de espacio y costos, sacrificamos gran parte de la simplicidad del producto, volviéndolo más complejo y haciendo que este circuito sea incluso más estricto con su rendimiento, llegándolo a forzar demasiado. Aquí es donde entran los MEMS. ¿Cómo es que entran los MEMS? Se preguntarán. Y es mediante el uso del micromecanizado de silicio, con el cual podemos ahorrar lo que sería aproximadamente una frecuencia de 10.000 Hz o de 10 GHz. Y de igual forma, estos mismos micromecanizados se han integrado en circuitos osciladores. Esto es de alta importancia, ya que con esto podemos reducir el tamaño, también tenemos mayor rendimiento y una calidad de resonancia y oscilación mayor. En realidad ya hay cierto avance en el cual se ha logrado reducir lo que sería uno de nuestras mayores referencias, que sería un reloj atómico al momento de medir el tiempo, el cual ya se había reducido a 10 centímetros cúbicos, pero el constante escalado y reducción de estos sistemas llega a esperar o a dar la expectativa de que se podrá reducir incluso a un centímetro cúbico. Yo les voy a hablar sobre la tecnología MEMS y existe una amplia gama de tecnologías MEMS que son capaces de lograr estructuras mecánicas a una microescala en un chip. Eh, Estas son distinguibles por el tipo de material estructural, por el tipo de material estructural, por el método que se emplea para el micromecanizado y por el espacio de aplicación. En la imagen que podemos observar en la pantalla, se puede ver que hay unas secciones transversales que son clave y estas describen un proceso de micromecanizado de silicio, bueno, en una superficie de polisilicio, y esto es realizado directamente sobre un circuito CMOS de silicio de una manera modular. Y este proceso implica depositar y modelar películas sobre un circuito de CMOS terminado. Posteriormente, en la siguiente imagen, podemos observar cómo se nos presenta un SEM de un oscilador de tiempo de un reloj. Este combina un resonador micromecánico de haz plegado de 16 kHz junto con un circuito de transistores que utiliza el mismo flujo que en la imagen anterior, pero en este se está usando tungsteno como interconexión del metal. Posteriormente vamos a hablar sobre los circuitos micromecánicos integrados. La densidad de integración habilitada por MEMS tiene un potencial de cambiar paradigmas que restringen el número de componentes permisibles en el diseño de funciones actuales de control de tiempo o frecuencia. Esto en su lugar permite el uso de cientos, quizás miles de elementos con un tamaño insignificante, casi despreciable. La tecnología MEMS tiene los atributos para realizar una tecnología de circuito micromecánico que podría alcanzar proporciones integradas a gran escala e incluso a una muy gran escala.
Los elementos micromecánicos vibrantes autónomos tienen funcionalidad limitada para expandir su rango funcional. Estos elementos micromecánicos, como lo podrían ser los transistores, pueden combinarse con circuitos más complejos, esto con la finalidad de lograr una función mejor adaptada para realizar algún propósito muy específico. Ahora vamos a hablar de los ingredientes que son necesarios para una tecnología de un circuito micromecánico. Esto abarca mucho más allá de un tamaño muy pequeño. Son necesarios atributos como el diseño compatible con CAD. Esto quiere decir que se deben de especificar las frecuencias, se deben de especificar a través de CAD. Esto nos permitiría alcanzar muchas frecuencias diferentes en una sola capa, en un solo chip. Posteriormente tenemos la flexibilidad geométrica, que esta debe de alcanzar una amplia variedad de formas, como lo son los haces y los discos, entre otros. Posteriormente necesitamos valores altos para permitir la conexión en cascada. Esta conexión en cascada es aquella que nos permite tener una pérdida casi nula o que sea muy despreciable, por lo cual es sumamente conveniente. Posteriormente tenemos la estabilidad térmica y envejecimiento mejor que 2 ppm, o que esto, o bueno, que sea por lo menos susceptible de compensación o de control a este nivel. Más abajo tenemos la conmutabilidad de encendido y apagado. Esto quiere decir que no debe de requerir conmutadores en serie adicionales, porque esto aumenta el costo. Después tenemos la interconectividad a gran escala. En algunos casos se desean varios niveles de interconexión mecánica y eléctrica. Posteriormente tenemos características no lineales que permiten funciones tales como mezcla, amplificación, limitación, entre otras habilidades que suelen ser útiles para el procesamiento de señales. Y por último, tenemos la posibilidad de integración de un solo chip de baja capacitancia con transistores. Esto, aparte de que elimina problemas de cadenas largas, eh, nos ayuda a compensar el ruido que se puede llegar a crear y otras pérdidas. Básicamente nos ayuda a disminuir las pérdidas que podemos llegar a presentar. Bien, ahora hablaremos acerca de lo que serían los resonadores de micromecánico vibrante. Bien, anteriormente se mencionaron algunos y dentro de los cuales requería una flexibilidad geométrica y tenían problemas para alcanzar altas frecuencias. Es aquí donde entra nuevamente el micromecanizado. ¿Por qué entra aquí nuestro micromecanizado? Bien, pues eliminamos gran parte de los problemas que se presentaban. Ya sabemos que los MEMS nos conducen a una mayor velocidad, menor consumo de energía y mayor complejidad disponible, lo que lleva a una mayor funcionalidad y menor costo. Con el micromecanizado, como ya comentamos, podemos eliminar dos de los grandes problemas que se presentan comúnmente. Bien, dentro de este tipo de sistemas encontraremos los de alta frecuencia, los cuales tienen cierto tipo de limitaciones, las cuales se les llama inducidas por escalamiento. Algunas de estas son el ruido de distorsión o ruido de fluctuación. La última se refiere un poco a la temperatura, pero aquí tenemos un pequeño problema y es que los primeros dos, al dar un empaquetamiento adecuado, los dispositivos van a tener la eliminación de estos dos problemas, los iniciales, pero el último es un tanto más complejo. Y bien, otra de las cosas que tenemos que considerar es que, por ejemplo, este sistema es uno de este tipo en el cual tiene una geometría flexible, pero también tiene una autoconmutación. Esto es un poco importante porque podemos considerar, digamos, una guitarra y su cuerda, la cual tiene una vibración. Al reducirla, va a llegar el momento en el cual, por más que nosotros toquemos esa cuerda, ya no va a existir la misma vibración o no a las mismas frecuencias, por lo cual requeriremos de materiales más rígidos que, al ser sometidos a estas frecuencias, nos permitan la generación de estas frecuencias adecuadas y, mediante el cambio de estos materiales, alcancemos lo que sería una frecuencia esperada. Bien, dentro de lo que podría ser el siguiente, tendríamos lo que sería un adaptador de impedancia. Son útiles para, pues, actuadores o acoplarlos como lo que serían algunas nanofunciones. Dentro de los tipos de resonadores micromecánicos que tenemos, podríamos encontrar estos.
Hay que recalcar que los primeros, ya comentamos, tienen cierta flexibilidad geométrica, pero nos carecen un poco de utilidad. Aquí tendríamos nuestro segundo punto, que es la autoconmutación, en la cual se rigen por una física de salida, mientras que otros resonadores requieren de un interruptor o algo similar. Bien, como comentábamos, gran parte de la importancia de lo que sería nuestro segundo factor a evaluar sería la conmutación o la transducción capacitiva, que ofrece una geometría más flexible y también al tratarse de materiales de mayor calidad utilizados en estos sistemas, nos da un mayor rendimiento. Gran parte de la importancia de la transducción capacitiva es la autoconmutación, ya que normalmente, como comentamos, se rige por las físicas de salida, mientras que otros requieren de una interrupción o un interruptor mecánico, pues nos daría una corriente continua. Este tipo de sistemas, que son un poco más avanzados, únicamente requieren de la corriente para poder funcionar. Claro, una corriente continua que les permite un funcionamiento paulatino y que no les cause ningún problema. El último factor de alta importancia en esto sería la estabilidad térmica o impedancia de nuestros micro resonadores. Y bien, ¿por qué? Porque muchos de estos, debido a su temperatura, tienen un buen envejecimiento, el cual, combinado con una desviación de ciertas frecuencias de forma adecuada, nos da un aislamiento a ciertos golpes y también nos da buenas aplicaciones en lo que serían los sistemas de comunicación, que es lo que buscábamos de forma primordial. De igual forma, su implementación en algunos sistemas, como lo que sería el uso de transductores piezoeléctricos, que podría ser el ejemplo de nuestro segundo tipo de resonador, nos permitiría dar ese pequeño avance y evitar cierto número de impedancia. Aquí lo que podemos ver también sería que en el primero tenemos un acoplamiento electromecánico, permitiendo así el funcionamiento adecuado. Otra estrategia que se ha visto un poco común en este tipo de sistemas sería llenar lo que serían nuestros huecos con material dieléctrico, lo que también ayudaría un poco a la estabilización, no nada más contra golpes, sino un funcionamiento adecuado. Una conclusión un poco interesante respecto a esto, que si bien no se mencionó, es que algunos nanosistemas pueden llegar a complicar únicamente lo que sería pues el sistema de microresonador, pero una adecuada utilización de estos los puede utilizar como adaptadores o conectores de estos sistemas y darles realmente una viabilidad exageradamente útil en lo que sería nuestro sistema de microresonancia. No voy a hablar sobre los ejemplos de circuitos micromecánicos. Se han realizado resonadores transducidos capacitivamente para realizar los circuitos micromecánicos. Algunos de los circuitos utilizan puentes no adyacentes para efectuar los polos de pérdida a dispositivos mezclados con filtros o como se conoce como Mixler, que traducen y filtran frecuencias a través de una única estructura pasiva a arreglos mecánicamente acoplados. Esto más adelante se los voy a mostrar en una tabla. Bueno, cada uno de los filtros de la tabla que ya mencioné se compone de varios elementos. La frecuencia central de un filtro mecánico de este tipo está determinada principalmente por las frecuencias de sus resonadores contribuyentes, mientras que la separación entre modos, es decir, pues el ancho de banda, está determinada en gran medida por una relación de la rigidez de sus vigas de acoplamiento a la de los resonadores, que acoplan a sus ubicaciones de unión. Em, la naturaleza del círculo de filtro de dicha tabla, que ya les mencioné, se enfatiza por el hecho de que cada uno fue diseñado usando circuitos eléctricos. ¿Eso qué quiere decir? Esto permite el uso de simuladores de circuitos eléctricos como H-Paint de Depth Electrical. Un punto importante
que aplica para los circuitos mecánicos deberían ser compatibles con los vastos entornos del diseño de circuitos autorizados que ya existen. Bueno, aquí eh, es la tabla de algunos ejemplos de micromecánicos, de circuitos micromecánicos. Em, el filtro, bueno, más o menos les voy a dar una explicación de cómo es, de una de estos ejemplos. Em, el filtro de la fila 3 presenta una pérdida de inserción dentro de la banda y de un ancho de la banda suprimida por excelentes condiciones. Requiere una impedancia de determinación de entrada coincidente superior a 50 omega, lo que hace inadecuado para colocarlo directamente después de su antena. Vaya, y se puede mostrar aquí, ya está la tabla con todos los datos necesarios. Aquí hay otros ejemplos. Y más que nada, además de presentar varios circuitos mecánicos, esta tabla indica implícitamente la progresión de la complejidad de los circuitos micromecánicos. En particular, el filtro de la matriz compuesta de la fila 3, como se puede observar ahí, em, utiliza más de 43, perdón, resonadores y enlaces, lo que se aproxima en un circuito micromecánico integrado a la escala media. La metodología de diseño jerárquico utilizada para precisamente este circuito, consta de dos compuestos de matriz de 11 resonadores, acoplados, obviamente, por un resorte de acoplamiento de modo de flexión. Debe ser aplicable eh, puede ser aplicable a densidades de integración aún mayores, lo que quizás conduzca inevitablemente a circuitos mecánicos LSI o VLSI, como se describiría. Bueno, aquí son otros ejemplos. En la figura 6 presenta la equivalencia del circuito eléctrico específico para el filtro puentenado de la fila 3 de la tabla. Volvemos a lo mismo, todo se va a tratar sobre la tabla, donde cada resonador de modo flexural equivale a un LCR de circuito. Em, cada haz de acoplamiento es una realidad, una línea de transición acústica, por lo que equivale a un T-red, T-red de elementos de almacenamiento de energía, al igual que en una línea de transmisión eléctrica. A su lado está la figura 7, que esta ilustra cómo el, ¿cómo se llama? Cómo el arreglo puede lograr un aumento mucho mayor en el área de superposición del transductor eh, capacitivo que un solo dispositivo especialmente diseñado para un área de transductor más grande. Un claro ejemplo es como una técnica de circuito que puede ser superior al uso de un solo dispositivo avanzado.
Vamos a continuar con el tema 6 del artículo, el cual habla acerca de osciladores resonadores micromecánicos. Cabe recalcar principalmente que la ecuación de Lison indica que la estabilidad de un oscilador es medida por su ruido de fase y es inversamente proporcional a la Q de su elemento tanque de ajustes de frecuencia, dado que los resonadores de disco y anillos micromecánicos han publicado la temperatura ambiente más alta, Q, de cualquier resonador en chip de alrededor de 1 GHz. Hasta la fecha, se espera que el uso de las tecnologías MEMS sea implementada para osciladores locales, compactos, y estos produzcan pues mejoras principalmente en su rendimiento, pues dentro de estos osciladores locales compactos. También hay que mencionar que, por ejemplo, asimismo, el control del microhorno. Además de una buena estabilidad a corto plazo, la tecnología MEMS tiene un gran potencial para lograr osciladores con excelente estabilidad térmica. En particular, el diminuto tamaño y el peso de los resonadores micromecánicos vibrantes, los cuales permiten montarse en una microplataforma suspendida por medio de ataduras largas y delgadas, con resistencias térmicas mucho más grandes, con, con órdenes de magnitud mayores que las alcanzables en la macroescala. ¿Y a qué nos referimos a las ataduras? Bueno, como podemos observar en esta imagen del lado derecho, si llegan a ver los soportes, lo cual hace que pues sí, nuestro MEM se quede suspendido en una placa, la cual normalmente es un sustrato de silicio, sustrato de X material, pero suele ser un sustrato. Y pues bueno, de aquí también podemos observar que también están los resistores de temperatura o los soportes, y aquí mismo marca lo que viene siendo el sustrato. Cabe recalcar que una resistencia térmica tan grande a su entorno permite que la plataforma y su contenido montado se calienten a temperaturas elevadas con muy poco consumo de energía. Por ejemplo, pueden ser en los milivatios. En esta figura podemos representar el primer resonador micromecánico de DEAS plegado, montado a una plataforma de este tipo en el que la plataforma de nitruro se sostiene el resonador también, el cual incluye el termistor y resistencias de calentamiento que cuando se integran a un circuito de retroalimentación mantienen la temperatura de la plataforma. ¿A qué nos referimos con esto? Pues que prácticamente los termistores nos ayudan para que no se sobrecaliente nuestra placa y no se dañe nuestro MEMS. Como podemos ver, pues es de alta importancia estos resistores porque resisten a cierto punto la temperatura. Como bien sabemos, es algo benéfico que con tan poca alimentación, por llamarlo así, de energía, estos alcancen una temperatura, siempre y cuando lo que nosotros busquemos es una temperatura alta con un poco consumo de energía. Sin embargo, también está por el otro lado la pues, amenaza que con tan muy poca alimentación o con tan poco corriente o voltaje, estos se van a sobrecalentar. En el caso de un circuito, esto es peligroso porque no es lo que buscamos normalmente. Entonces, para eso son los reguladores de la temperatura. Sin embargo, por otro lado, podemos ver que es una pues buena innovación, ya que con muy poca alimentación de energía podemos aprovechar más para generar más calor, lo que nos da a entender que, pues, por ejemplo, en el caso de que fuera una batería, en la fuente de alimentación puede aumentar que la vida de la batería dure más, debido a que no necesita tanta energía para que éste produzca más calor. Bueno, a continuación yo les voy a hablar sobre cómo esta área se impulsa hacia los relojes atómicos a escala de chip. Para empezar, los relojes atómicos funcionan generando una frecuencia muy estable que deriva su frecuencia a diferencia de energía entre los estados hiperfinos de un átomo, en este caso de metal alcalino, que es una constante de la naturaleza y por lo tanto mucho más predecible y estable. Hay relojes atómicos que tienen una estabilidad mejor a 10 a la menos 11 durante una hora, esto logrando reducir las unidades comerciales
de 9000 centímetros cúbicos y 60 vatios, que son existentes hoy en día con tamaño portátil y consumo de batería más bajo. Pero no fue hasta que el programa CSAC, Chip Scale Atomic Clock, o en español reloj atómico a escala de chip, usó las tecnologías MEMS y microfotónica para miniaturizar los relojes atómicos hasta llegar a un tamaño de 1 centímetro cúbico, lo cual lo vuelve más portátil mientras se logran de 10 a la menos 11 del desvío del Allen de más de una hora con menos de 30 megavatios de potencia. Estos objetivos representan una reducción de más de 9000 veces en el volumen y una reducción de 2000 veces en el consumo de la energía, en comparación con los pequeños relojes atómicos que comenzaron a distribuirse en mercados propuestos por dicho programa por allá en el año 2002. ¿Qué podemos ver aquí? Bueno, en esta imagen se nos muestra cómo realizar un reloj atómico por el método de celda de vapor. En esta parte, la celda contiene el metal alcalino en un estado de vapor suficientemente denso. Este excita el resonante hiperfina a través de un enfoque modulado por láser. A su vez, un fotodetector en el otro extremo de la celda del vapor monitorea la intensidad de la luz del láser. Después este sistema se bombea a microescala, ya sea de dos maneras: electromagnéticamente, la cual es a través de una señal de radio de frecuencia, o el segundo método, ópticamente, que es modulando el láser a la frecuencia necesaria. Y como se puede ver en la imagen, se utilizó el segundo método de manera óptica. Bueno, vamos a hablar de cómo se reduce el consumo de energía a través del método de escalado. Como mencioné anteriormente, los átomos de metales alcalinos deben mantenerse a una densidad suficiente en estado de vapor. Esto para poder operar el reloj atómico quiere decir... Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que debe consumir energía para calentar la celda de vapor que contiene los átomos y este requiera demasiados vatios de potencia. Para el caso de un reloj atómico basado en una celda de vapor, escalar una celda atómica, esta ya sea de, como lo muestro aquí, cesio rubidio, a dimensiones milimétricas o incluso micrométricas, reduce en una gran medida la potencia requerida para mantener la celda a temperatura elevada. Esto es necesario para mantener los átomos en un estado de vapor suficientemente denso, generando un ahorro demasiado de energía. En esta figura se nos muestra un paquete de física diminuto de Symmetricon Draper Laboratory Inc. y Sandia National Laboratories, que representa una celda de vapor atómico diminuta sostenida por ataduras de aislamiento térmico largas y delgadas que permiten calentarlas a 80 grados centígrados, con menos de 5 megavatios de potencia calórica. Bueno, ahora vamos a hablar de los límites de escala. El escalado presenta algunas desventajas, tales como las colisiones entre las especies de gas atómico y las paredes que pueden desfasar los átomos alterando su coherente. Debido a que encoger una celda atómica equivale a elevar su relación superficie-volumen, por lo tanto hace que sus paredes parezcan mucho más grandes para los átomos. Afortunadamente, el uso de los gases amortiguadores genera un camino libre de los átomos del reloj, de modo que cuando alcance estas paredes ya no las desfasan, sino que estas se suelen como impactar
o chocar suavemente. Esto ayuda a nosotros como diseñador a crear las dimensiones de la celda de, de vapor hasta llegar a unas 100 micras, mientras mantiene una tasa de colisión de átomo lo suficientemente bajo como para permitir un rendimiento de reloj de hasta 10 a la menos 11 de la desviación de Allen a una hora. ¿Qué se puede ver en esa imagen? Bueno, se nos muestra paquetes de física más pequeños, jamás construidos, estos diseñados por la NIST, ocupando solo 10 milímetros cúbicos en volumen y que comprende una diminuta celda de vapor atómico micromecanizada. Esto ya sea conteniendo cesio o rubidio, pero el aislamiento térmico de este paquete de física no es tan bueno como el que mostré anteriormente. Por ejemplo, este tiene un consumo de 5 megavatios, mientras que el segundo tiene un consumo de energía de este paquete de 75 megavatios. Para terminar, se nos muestra en esta imagen cómo se ven, o bueno, cómo se ve este pequeño reloj atómico y al lado el gráfico de la desviación de Allen. Este reloj atómico fue diseñado completamente por el equipo de Symmetricon Draper Sandia en el programa de CSAC, que ocupa solo 9.95 centímetros cúbicos, pero logra una desviación de Allen de 5 por 10 a la menos 11, mientras consume menos de 153 megavatios de potencia, y siendo este el reloj atómico más pequeño y de menor potencia que existe hasta la fecha. Sin embargo, con los avances tecnológicos que se descubran cada día, puede que en algún futuro salga un reloj atómico mucho mejor que el que nos proponen aquí. Buenas tardes, yo les voy a explicar sobre el capítulo 8, hacia circuitos micromecánicos integrados a gran escala. Para aprovechar al máximo las ventajas de los circuitos micromecánicos, primero se debe reconocer que, debido a su tamaño de microescala y consumo de energía de cero, los circuitos micromecánicos ofrecen las mismas ventajas de complejidad del sistema sobre los pasivos discretos fuera del chip que los circuitos integrados. Entonces, para maximizar las ganancias de rendimiento, los circuitos micromecánicos deben utilizarse a gran escala. Nuevamente, al igual que con los circuitos de transistores, los circuitos micromecánicos LSI, por sus siglas Integration, Large Scale Integration, y quizás eventualmente los VLSI, muy alta integración, Very Large Scale Integration. Se logra mejorar mediante un diseño jerárquico basado en la repetición de bloques de construcción. Un ejemplo de un circuito micromecánico LSI que se espera que impacte en los futuros transceptores es el selector del canal de RF. Dicho selector de canales de RF, si es factible, es muy codiciado por los diseñadores de RF. De hecho, si la selección de canal en lugar de la selección de banda fuera posible en frecuencias de RF en lugar de solo banda base, los bloques electrónicos sucesivos en la ruta de recepción, como lo es el amplificador de bajo ruido y mezclador, ya no es necesariamente para manejar para la potencia de las fuentes de interferencia de canales alternos. Y esto mejoraría en gran medida de robustez del receptor al aumentar su inmunidad contra interferencias. Hasta la fecha, la selección de canales de RF ha sido difícil de realizar a través de las tecnologías actuales. Por otra parte, aún es posible seleccionar canales de RF individuales a través de muchos canales de alta frecuencia no sintonizables. Los beneficios potenciales proporcionados por este selector de canales de RF se puede cuantificar evaluando su impacto en la especificación de finalidad LNA impuesta por un estándar determinado. En esta imagen, que es la figura 17,
Es un diagrama esquemático de un banco de filtros micromecánicos de selección de canal de RF, con un ejemplo que muestra cómo varias frecuencias de entrada pueden seleccionarse simultáneamente mediante la mera aplicación o eliminación de polarización de CC del resonador. En las gráficas inferiores, los filtros 2, 4 y 5 están encendidos, mientras que todos los demás están apagados. Buen día, voy a mencionar algunos problemas prácticos más importantes en la tecnología MEMS para el control de tiempo y frecuencia. Algunas es la tolerancia de fabricación absoluta y de coincidencia, el impactado de difusión, donde estas se refiere a la necesidad de garantizar que los dispositivos MEMS se fabriquen de manera precisa y se empaqueten de manera adecuada para un uso práctico y eso se pueda integrar con otros componentes electrónicos. Para empezar, vamos a con las unidades de fabricación de frutas y conveniencia. En esta, hace mención de un advento de los redes fraccionales que está permitido la síntesis de frecuencias y estables a partir de osciladores relativamente baratos y poco precisos. En este artículo hace mención de un sintetizadores fraccionales tipo N, que ha aliviado a cierta medida los requisitos de precisión en los osciladores de referencia de alto volumen para dispositivos inalámbricos portátiles. Y la otra está el empaquetado. El empaquetado, como bien se ha sabido, es un proceso crítico que puede afectar en el rendimiento de los dispositivos MEMS. Y bueno, el empaquetado se utiliza para proteger a los dispositivos MEMS de factores ambientales como es el polvo y la humedad. Bueno, y como mencioné, que el empaquetador puede afectar en gran medida el funcionamiento de esos dispositivos. Eh, Esto es por las tensiones inducidas por todos los niveles de empaquetados, como es el nivel cero. Aquí se hace un encajonamiento de dispositivo, el nivel uno aquí hace una función con transistores, y el nivel 2 hace una inserción a nivel placa. Dichas tensiones del paquete pueden afectar a gran medida el funcionamiento de los dispositivos MEMS. Y por último, sería la fusión. Bueno, aquí habla sobre la fusión de dispositivos MEMS con transistores CMOS. Eh, en esta, por ejemplo, con conectores de canal de 65 nanómetros o menos, todavía no está disponible, ya que los dieléctricos electrocísticos de muy baja K que rodean los interconector metálico en los procesos nanómetros CMOS normalmente requieren un techo de temperatura posterior al transistor mucho más bajo que 460 grados, por lo que se busca un material estructural que pueda depositarse a una temperatura aún más baja y que aún conserve una Q muy alta de alta frecuencia. eh, por lo que el candidato fue el metal níquel. En esta, por lo cual este metal puede ser depositado a una temperatura muy baja y mantener una K a la par con el polisilicio. Esto hace que se abra una nueva perspectiva a la integración posterior al transistor de MEMS RF vibrantes con CMOS a escala nanométrica y esto hace que sea una próxima generación de estos dispositivos CMOS. Eso sería todo de mi parte. Como conclusión personal, podemos decir que las realizaciones basadas en MEMS de funciones de control de tiempo y frecuencia en conjunto de otras especificaciones, como lo podría ser el ancho de banda, eh, presentan beneficios en el rendimiento que ofrece escalar a microdimensiones. A través de este escalado, los dispositivos MEMS de radiofrecuencia vibrantes ahora han alcanzado frecuencias acordes con las funciones críticas de radiofrecuencia en aplicaciones inalámbricas y lo han hecho con dispositivos en chip que antes no estaban disponibles. Eh, Esto
ayuda a las arquitecturas de comunicación cambien el paradigma que existe en cuanto a eliminar las interferencias inmediatamente de las antenas, lo cual permite que se obtenga que los componentes electrónicos operen con un menor rango dinámico y que el consumo de energía sea menor. En mi conclusión, en la actualidad, la complejidad del circuito micromecánico se acerca a la densidad de integración de escala media, como lo ejemplifica el filtro de la matriz compuesta de la fila 5, como ya lo vimos anteriormente de la tabla 3, que quizás más de 33, más bien, que utilizan más de 33 resonadores y enlaces. De hecho, la complejidad del circuito y el rango de frecuencia solo debería aumentar a medida de que las tecnologías NEMS evolucionen hacia la tecnología NEMS o sistemas nanoelectromecánicos. Y eso sería todo de mi parte. En cuanto a mi conclusión personal, em, se presentó una descripción general del uso de tecnologías de sistemas de MEMS, de sistemas microelectromecánicos, para el control de temperaturas y frecuencias, en particular dentro de los filtros de RF micromecánicos y los osciladores de referencia basados en resonadores micromecánicos vibratorios en chips recientemente demostrados con 10.000 a 1.5 GHz. Se escriben como una, o bueno, más bien se pueden decir que son como una solución atractiva para que cada vez sea mayor el número de componentes, por ejemplo, de filtros. Asimismo, se espera que, pues en un futuro, los dispositivos inalámbricos de multibanda y de multimodo, con esta alta abundancia en chips, estén creando dispositivos los cuales también podrían permitir un cambio de paradigma en el diseño de las funciones del control de tiempo y de frecuencia, donde las ventajas de la alta abundancia en los chips, los dispositivos también podrían permitir un cambio de paradigma, hablando acerca de, por ejemplo, una mayor robustez y pues incluso el ahorro de energía, como habíamos mencionado anteriormente. De hecho, también a medida de que los dispositivos MEMS de RF vibrantes se van percibiendo un poco más como independientes y al mismo tiempo a medida de que los circuitos de procesamiento de frecuencia que permiten se vuelven más grandes y más complejos, además de que las características de una tecnología de circuitos micromecánicos integrados comienzan a tomar un poco más de forma, tal vez como una amplitud funcional no muy diferente a la de los circuitos de transistores integrados como con tecnologías MEMS. También podemos hablar de tecnologías MEMS tridimensionales, las cuales llegan a ser un poco más, llamémoslo como agresivas. Pero pues en realidad es porque han logrado usar celdas atómicas que miden, no sé, 10 milímetros cúbicos de volumen y consumen solo 5 miliwatts de energía. Todo mientras permite desviaciones de reloj atómico hasta 1 hora. Entonces, podemos darnos cuenta de que es una gran ventaja el uso y el estudio de MEMS para poder generar mayores beneficios en cuanto a la sustentabilidad de energía. Y bueno, pues eso sería todo de mi parte. Gracias. Como conclusión, los circuitos integrados son pequeños circuitos electrónicos que han ido evolucionando con el paso del tiempo, ya que sus funciones han crecido y su tamaño ha disminuido considerablemente, la llamada miniaturización. En la actualidad, la complejidad del circuito micromecánico se acerca a la densidad de integración de escala media, con el conocimiento de los conceptos de circuitos micromecánicos descritos aquí. Tal vez una reconsideración de los numerosos esfuerzos de investigación en curso para hacer transistores a partir de nanocables está en orden. Eso sería todo y gracias. Como conclusión, se presentan los filtros de RF micromecánicos y los osciladores basados en los micromecánicos, vibrantes en chip, con Q, recientemente demostrados que ya proporcionan una reducción
de sustancial tamaño y potencia para aplicaciones que abarcan pantallas, sensores y sistemas de fluidos. Por lo que estos recientemente han demostrado que una QM mayor a 10.000 de frecuencia, que estos pueden ser una solución muy efectiva para el creciente número de componentes RF. Por ejemplo, los filtros, que también se espera que sean necesarios para dispositivos inalámbricos, multibanda y como un multimodo en el futuro. Como mi conclusión, con el paso del tiempo se buscan relojes cada vez más precisos que puedan aprobar o refutar las leyes de la física. Por ello son y se están creando innovaciones de los relojes atómicos, ya que se han convertido en una necesidad cotidiana en el mundo moderno, debido a la precisión de estos relojes, la cual es muy impresionante. Los relojes atómicos se caracterizan por dos valores físicos: precisión y estabilidad sobre periodo de tiempo preestablecido. El reloj atómico de escala de chip propuesto por la CSAC nos proporciona muchas características, tales como amplias temperaturas de funcionamiento, calentamiento rápido, bloqueo atómico y estabilidad de frecuencia superior en entornos extremos. Esto adecuado para sistemas militares e industriales que requieren una precisión ultra alta y un bajo consumo de energía. Una conclusión un poco interesante respecto a esto, que si bien no se mencionó, es que algunos nanosistemas pueden llegar a complicar únicamente lo que sería pues el sistema de microresonador, pero una adecuada utilización de estos los puede utilizar como adaptadores o conectores de estos sistemas y darles realmente una viabilidad exageradamente útil en lo que sería nuestro sistema de microresonancia.